Hola a todos, este es nuestro laboratorio sobre el transistor BJT, sus modos de polarización y aplicaciones. ¿En qué aspectos, aplicaciones y condiciones es relevante el uso de los transistores BJT? Los transistores BJT tienen muchas aplicaciones en el campo de la electrónica, pero comúnmente son utilizados como interruptores electrónicos, amplificadores de señales o como conmutadores de baja potencia. Como ejemplo, se usan para controlar motores, accionar reveladores y producir sonidos en bocinas. Estos transistores son muy comunes y de uso general, los cuales pueden encontrarse en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano como en radios, alarmas, automóviles, ordenadores, etc. ¿Por qué es importante que el ingeniero electrónico conozca el comportamiento funcional del transistor BJT y su relación con el modelo analítico de Eversmoll? El transistor es un dispositivo no lineal que puede ser modelado utilizando las características no lineales de los diodos. El modelo de Eversmoll es un modelo de señal grande que comúnmente se utiliza para modelar los BJT. Una versión del modelo se basa en suponer un diodo con polarización directa y un diodo con polarización inversa. Este modelo es conocido como versión de inyección. Microcap utiliza para la simulación de los transistores BJT un modelo de Eversmoll ampliado para tener en cuenta multitud de efectos de segundo orden. Las decenas de parámetros de este modelo se utilizan para aprovechar la enorme capacidad de cálculo de las computadoras para efectuar la simulación y obtener los resultados, que se aproximan en gran medida a los que se obtendrían con el elemento real. ¿Cuáles son los fenómenos físicos internos que caracterizan al transistor BJT y en qué condiciones externas, físicas o circuitales se desenvuelven? Los transistores BJT están formados por dos uniones de tipo P y N o bien de dos diodos semiconductores. Existen dos tipos de transistores BJT, el de tipo NPN y el PNP. Las letras hacen referencia a las capas de material semiconductor que están construidos. Por ejemplo, el transistor tipo NPN está formado por dos capas de material tipo N y separados por una capa de material tipo P. Y el transistor PNP está formado por dos capas de material tipo P y separados por una capa de tipo N. Sus tres regiones son: región de saturación, que es cuando las uniones colector-base y base-emisor están polarizadas directamente. Aquí el voltaje del colector al emisor es pequeño y la corriente es muy grande. En la región de corte, en esta la corriente del colector es cero o casi cero para cualquier valor de voltaje en el colector al emisor. Las uniones entre el colector y la base y base-emisor están inversamente polarizadas. Y la región activa directa. En esta región la unión de colector-base está polarizada en inversa y la unión entre la base y el emisor está polarizada en directa. Esta región nos permite utilizar el transistor como amplificador de voltaje, de corriente o de potencia. Los transistores BJT pueden funcionar en dos formas, como interruptor electrónico y como amplificador de ganancia variable. En su funcionamiento como interruptor, para que los transistores BJT funcionen como interruptores electrónicos se debe operar en la zona de corte y saturación para impedir o permitir el paso de la corriente en un circuito. Si se polariza en la región de corte se impide el paso de la corriente. Cuando se polariza en la región de saturación se permite el paso de la corriente. De esta manera los transistores BJT funcionan como interruptores electrónicos cuando solo hay dos estados lógicos, 0 y 1. Y en su funcionamiento como amplificador, para que los transistores BJT funcionen como amplificadores de corriente se deben aplicar una pequeña señal de corriente con la terminal base para controlar una pequeña corriente de salida mayor a los terminales del colector y el emisor. Para el uso de los transistores BJT como amplificadores, tienes que tener en cuenta que hay distintos tipos de transistores BJT, los cuales tienen diferentes características técnicas. Cada uno de ellos tiene una ganancia de corriente conocida como beta del transistor. Dependiendo del tipo de amplificación que quieras verificar la beta del transistor para obtener la amplificación de corriente deseada. En esencia, un transistor se puede considerar como un diodo en directa en su unión emisor-base, por el que circula una corriente elevada, y un diodo en inversa en su unión base-colector,
por el que en principio no debería circular corriente, pero que actúa como una estructura que recoge gran parte de la corriente que circula por la unión emisor-base. ¿Cuáles son las configuraciones de funcionamiento del transistor BJT y sus principales características y diferencias? Configuración en modo base común. La terminología en base común se deriva del hecho de que la base es común tanto para la entrada como para la salida de la configuración. Además, la base por lo general es la terminal más cercana a o en un potencial de tierra. Configuración en colector común. La configuración en colector común se utiliza sobre todo para igualar las impedancias, puesto que tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, lo contrario de las configuraciones en base común y emisor común. Configuración en emisor común. Se llama configuración en emisor común porque el emisor es el común o sirve como referencia para las terminales de entrada y salida. De nueva cuenta se requieren dos conjuntos de características para describir plenamente el comportamiento de la configuración en emisor común. Uno para el circuito de entrada o de base emisor y uno para el circuito de salida o de colector emisor. Los transistores BJT. Los transistores de unión bipolar BJT, o por sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor, son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de la corriente o disminuir el voltaje a través de sus terminales. Estos transistores cuentan con tres terminales: emisor, base y colector. La zona central se denomina base y las laterales emisor y colector. Estos pines se representan por la inicial del nombre de la zona respectiva: E de emisor, B de base y C de colector. Existen dos tipos de transistores BJT, el de tipo NPN y el de tipo PNP. Las letras hacen referencia a las capas de material semiconductor que están construidos. Para la configuración del transistor en modo emisor común, utilizaremos un transistor 2N2222A por polarización por divisor de tensión. El valor de las resistencias es de 10K. También utilizaremos una fuente de 12 voltios y lo que haremos primeramente será medir voltajes y corrientes del circuito. Entonces, primero verificamos el voltaje en la base, que es de aproximadamente 5.93 voltios. El voltaje en el colector, que es de 7 voltios. Y el voltaje en el emisor, que es de 5.36 voltios. Ahora verificamos el voltaje colector-emisor, que es de 2,15 voltios. Bien, lo que haremos ahora entonces será medir las corrientes y para ello entonces retiramos nuestro puente para poder abrir camino. La corriente de colector entonces en este caso es de 0.46 miliamperios. Y ahora retiraremos nuestro siguiente puente para medir la corriente de base. La corriente de base entonces nos está dando 0,58 miliamperios. Para el transistor en modo base común utilizaremos nuevamente un transistor 2N2222A. Para el emisor utilizaremos una resistencia de 10K y una fuente de menos 5 voltios. Y para el caso del colector utilizaremos una resistencia de 10K con una fuente de 12 voltios. Entonces, lo primero que haremos será medir el voltaje en el colector, el cual es de aproximadamente 7.25 voltios. Ahora, el voltaje colector emisor será de 7.7 voltios. Y ahora verificaremos la corriente de emisor. Retiramos nuestro puente. Y podemos observar que la corriente de emisor es de aproximadamente 0,5 miliamperes. Lo que haremos ahora será utilizar a nuestro transistor ya no como amplificador, sino como interruptor. Entonces, para su funcionamiento utilizaremos un divisor de tensión con una resistencia y una LDR,
la cual es una resistencia dependiente de la luz, la cual nos va a generar un voltaje cercano a cero en la base del transistor y tendremos en la salida de colector un voltaje cercano al de la fuente. Cuando la LDR esté tapada, tendremos entonces el voltaje en la salida idealmente cero. Lo primero que haremos entonces será verificar el voltaje en la salida con la LDR en presencia de luz. Como bien hemos dicho, este voltaje es cercano al de la fuente, que es de 5 voltios. Ahora entonces podemos ver que al momento de tapar la LDR, este voltaje disminuye hasta aproximadamente 3.5 voltios. Este efecto se puede ver mejor con la ayuda de un LED. Al momento de agregar el LED podemos ver que cuando tapamos la LDR el LED enciende, ya que tiene la diferencia de potencial necesaria para que éste encienda. Cuando la LDR está en presencia de la luz, este se apaga. Al realizar los cálculos partimos del hecho de que la ganancia beta es de 306 para nuestro transistor 2N2222A. Sin embargo, al contrastar este valor con el obtenido en la práctica, al relacionar la corriente de colector sobre la corriente de base, obtuvimos un valor de aproximadamente 195. Este valor es el que aporta también el error y hace que el valor obtenido en la práctica no sea igual al valor calculado teóricamente. Al obtener la familia de curvas del transistor en modo emisor común, podemos observar que el punto de operación está muy cerca al punto de saturación. Esto debido a que el voltaje colector emisor es de 1.33, que es muy cercano a cero, y la corriente de colector es de 0,53 mA, que también está muy próximo al valor de la corriente de saturación, que es de 0,6 mA. Esto debido a que el valor de la resistencia de emisor es un valor muy grande. Si se quisiera tener un punto de operación en la mitad, se debería disminuir el valor de la resistencia, ya que un valor muy grande en la resistencia de emisor hace que haya una caída de tensión grande en el emisor y por ende el voltaje colector emisor disminuye. Para concluir, tenemos que se analizó el transistor en modo emisor común bajo dos situaciones: la primera con el emisor conectado a tierra y la segunda con el emisor con una resistencia a tierra. Podemos observar de la siguiente expresión que si la corriente tiene un valor muy pequeño, casi despreciable, podemos hacer la aproximación de que la corriente de emisor es aproximadamente la corriente de colector, y a partir de esto podemos decir que la corriente de colector, cuando tenemos una resistencia en el emisor, es la que podemos observar a continuación, lo cual nos indica que la corriente de colector no depende directamente de la ganancia beta. Esto lo que nos indica es que un circuito en emisor común con una resistencia en emisor es mucho más estable y es menos susceptible a cambios de temperatura y cambios de transistor, lo cual generaría un cambio en la ganancia beta. La estabilidad del punto de operación es mayor cuanto mayor sea la resistencia RE o resistencia de emisor. Sin embargo, este valor no puede ser muy elevado, ya que un valor muy grande ocasionaría una reducción del valor de la corriente de colector y en consecuencia tendríamos una menor amplificación de la corriente. En la siguiente gráfica podemos observar la recta de carga de las dos situaciones mencionadas anteriormente. En color rojo tenemos la recta de carga sin resistencia en el emisor y en color azul tenemos la recta de carga con resistencia en el emisor. Podemos observar entonces que cuando añadimos una resistencia en el emisor, alcanzamos la corriente de saturación mucho antes de lo que lo haríamos si no añadimos esta resistencia, por lo cual debemos tener cuidado al momento de seleccionar la resistencia de emisor, la cual en muchas ocasiones se suele aproximar como un cuarto de la resistencia de colector.